10. Ya, empezaremos con anatomía, ¿no? 11. Ya, perfecto, listo. Suficiente, entonces. Empezamos. Ya, listo. ¿Cuál fue nuestro primer tema, entonces? Empezamos hablando acerca de médula espinal. ¿Ok? Pregunta. Voy a ir lanzando preguntas al azar. Lo que yo quiero que ustedes participen. ¿Ok? Participen, equivóquense. Aquí, estos son los momentos para equivocarse, para que una vez estén en el examen ya no tengan ningún problema. Yo les pregunto, en esta imagen de acá, ¿ok? Tenemos imagen 1, imagen 2 e imagen 3. La imagen número 2, ¿estamos ante una vista anterior o posterior? Anterior. Anterior, esta, la número 2. Posterior. Posterior. Posterior, ya. ¿Por qué posterior? ¿Cuáles son las diferencias que me van a denotar entre una vista anterior y una vista posterior de médula espinal? Ya, perfecto, por acá me están respondiendo. Uniendo, ya. Ujú. Primero, lo primero que tenemos que notar, en la parte central. En la parte anterior vamos a tener un surco, que es el surco espinal anterior, ¿cierto? Y en la parte posterior vamos a tener un surco central, que es el surco espinal posterior o surco medio posterior. Pero vamos a tener al mismo tiempo dos surcos adicionales, los surcos colaterales. ¿Qué estructuras van a pasar por los surcos colaterales? Las arterias espinales posteriores. Arterias espinales posteriores, que son rama de, ¿qué arteria? De la arteria vertebral. Rama de la vertebral. Y esta a su vez es rama de La subclavia. de la subclavia. ¿Que de dónde sale la subclavia? Del arco aórtico. Depende, ¿no? Si es derecho o izquierdo. Ah, perfecto. El tronco arterial arcocefálico en el lado derecho, o si no, la izquierda sale directamente del corazón, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, primera diferencia. En una vista anterior que tenemos aquí, anterior, esto es posterior. En la vista anterior tenemos un solo surco espinal anterior, ¿no? Un surco. ¿Y qué pasa por este surco? La arteria Espinal anterior. espinal anterior, ¿verdad? Que en este caso también es una. Entonces, en la parte anterior tenemos un surco, una arteria, ¿verdad? Y en la parte posterior vamos a tener 3 surcos y 2 arterias. Ahora, esto en la parte teórica, ¿no? En una imagen bonita. Pero ¿qué cosa es lo que ustedes van a ver en el anfiteatro? Cuando vean las láminas, cuando vean las muestras, mejor dicho. Lo que más vas a notar son los 2 surcos colaterales. Entonces, de forma práctica, donde tú veas 1, eso es anterior. Donde tú veas 2, eso es posterior. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué más nos hacen ver si es uno anterior u otro posterior? Por ahí, por interno, me comentaban las raíces nerviosas. Excelente. En la parte anterior tenemos estas raíces nerviosas anteriores, ¿verdad? Que tienen función. ¿Qué función tienen las raíces anteriores? Motora. Función motora, ¿verdad? Función motora. Raíces anteriores, función motora. Lleva información descendente, información eferente que sale del cerebro hacia los órganos efectores. Estas fibras, estas raíces anteriores, ¿cómo suelen ser? Suelen ser eh, más delgaditas y más desordenadas. ¿Ok? Suelen ser delgadas y desordenadas. En la parte anterior, mira. En cambio,
En la parte posterior, ¿qué función tienen las raíces posteriores? Sensitiva. Función sensitiva. Las raíces posteriores, entonces, llevan información desde el cerebro o hacia el cerebro. Hacia el cerebro. Hacia el cerebro, ¿no? Porque va de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, del receptor sensorial al cerebro. Y estas raíces, como ustedes las pueden observar, son más gruesas y son más ordenadas. ¿Ok? Esas son las diferencias. Otra diferencia que puedes encontrar en la parte posterior. ¿Qué cosa vas a encontrar más acá que en la imagen no se ve? Encuentras una bolita, ¿verdad? Esta bolita se llama el Ganglio de la raíz posterior. ujú, ganglio de la raíz posterior o ganglio raquídeo. Este ganglio raquídeo, ¿dónde lo encuentras? Solamente en la parte posterior de la médula. ¿Qué más? ¿Cómo más diferencias una vista anterior de una vista posterior? Tenemos un corte a este nivel, un corte transversal de médula. ¿Cómo distingues cuál es anterior y cuál es posterior? Por las astas. Por las astas. ¿Qué características tienen esas astas que lo hacen diferente? Esta de acá, ¿es anterior o posterior? Esa es Posterior. Muy bien, perfecto. Posterior. ¿Por qué posterior? Porque las astas posteriores son más delgaditas, más finitas y podemos observar al borde de la pared de la médula. Llegan hasta el borde. En cambio, las astas anteriores son más anchas, pero no llegan hasta el borde, dejan un espacio acá. La diferencia. Tiene forma, las astas forman o conforman la central, sustancia gris o blanca. Sustancia gris, ¿verdad? Sustancia gris central y sustancia blanca periférica. Tú tienes acá asta posterior, asta anterior, la vía aferente llega por acá, de aquí sale la vía eferente, o las vías motoras, y en la sustancia blanca, ¿qué se forman? Los cordones o unículos, ¿verdad? Tenemos acá nuestros cordones posteriores, nuestros cordones laterales y nuestros cordones anteriores. ¿Y qué pasa por los cordones, chicos? lo El fácil. terror de muchos. Las Vías. vías, ¿no? Las vías, los fascículos. Perfecto. Entonces, hasta acá estamos ok. Yo les señalo, ¿qué cosa es esto? Ligamento dentado. Un ligamento dentado. ¿Cómo reconoces un ligamento dentado? Porque va a tener siempre esta forma de triangulito. Yo siempre lo reconocí así, forma de triangulito. Lo puedes reconocer por acá o también en la parte posterior. Otro tip, siempre vas a encontrar un ligamento dentado en el medio de dos raíces. Entre raíz y raíz vas a encontrar un ligamento dentado. ¿Ok? Entre raíz y raíz, ligamento dentado. ¿Para qué sirven los ligamentos dentados? Son un medio de fijación de la médula. ¿Qué otros medios de fijación tenemos? ¿O qué otros medios de fijación se acuerdan, chicos? Las propias raíces también. Ya, las propias raíces. En la parte superior, ¿qué cosa es lo que ancla la médula espinal? El bulbo.
Perfecto. En la parte inferior tenemos a un ligamento. Muy bien, Nicole. Ligamento coxigio, ligamento sacrocoxigio. Y también tenemos en esta parte de atrás esta estructura que es el Cono medular. fondo medular o sacodural. Sacodural. Otro medio de identificación que muy bien me lo han escrito en el chat, el filum terminal. ¿Dónde queda el filum terminal? Tenemos toda esta zona de acá, esto ya estamos viendo, médula, en la parte inferior. Acá termina la médula espinal. Esta estructura de acá chiquita es el cono medular. Cono medular. Y del cono medular sale una estructura más. Larga, larga, larga. Que es el Filum terminal. filum terminal. Excelente. Y todo este conjunto de raíces nerviosas tiene su nombre. ¿Cómo se llama? La cola de caballo o Caudepina. caudec. Muy bien. Listo. Muy bien, chicos. Perfecto. Estamos ok. ¿Qué más sobre este tema? ¿Qué más dudas tienen sobre este tema? Es un tema sencillo en realidad. ¿Y cómo podría identificar la arteria radicular magna? Disculpa, ¿cómo puedes identificar qué cosa? La arteria radicular magna. Ah, ya, la arteria radicular magna o la arteria de Adam-Kiewicz es una arteria que, a ver, tú tienes aquí tu médula espinal, ¿ya? Tú tienes tu médula espinal. Tú vas a tener tu arteria espinal anterior. Supongamos que esta es una vista anterior. La única arteria que te pueden marcar, que es larga, tú ves una arteria que sale, una rama que sale de la arteria espinal anterior, que va para el lado izquierdo y es larga, la única que puede ser es la arteria radicular magna. No hay más. No la vayas a confundir, que sí puede pasar, se puede llegar a confundir con algunas ramitas que van directamente a las raíces, o las arterias radiculares pequeñas. Pero, ¿qué es lo que tienes que buscar? Te marcan con el alfiler la arteria y tú tienes que buscar el origen. Si ves que está en el lado izquierdo y que su origen es de la arteria espinal anterior, no tienes pierde. Marcas arteria radicular magna o la colocas arteria de Kiewicz o arteria radicular magna. ¿Qué es lo que tienes que ver acá? El origen, de dónde es que se origina. ¿Ok? Porque las otras arterias radiculares, las más pequeñas, no van a tener su origen directamente de la arteria espinal anterior. Sí, sale del lado izquierdo, en la gran mayoría de los casos. Y en las muestras de la universidad, si mal no recuerdo, estaban hacia ese lado. ¿Ok, chicos? ¿Más preguntas? Listo. Continuamos entonces. A ver. Pregunta. ¿Esto es una vista anterior o una vista posterior? Anterior. Anterior. Ivette, ¿qué me decías sobre la arteria segmentada anterior? ¿Cómo la reconoces? Es difícil de ver. ¿Te han tomado examen de eso? Te vino en un pasito. Ya. A ver, déjame buscar una foto donde están las... No tengo una... A ver, dame un toque. Oye, mira. Hazme acordar para en el break buscar la foto y va a ser lo primero que voy a explicar en la siguiente parte, ¿ya? Porque la foto no la tengo ahorita, para que se pueda entender mejor. ¿Ya? Listo. Entonces, estábamos aquí.
Vista anterior, perfecto. Entonces esta es una vista posterior. ¿Qué órgano es este? Encefálico. Todo es el tronco, ese. Tronco encefálico. Y el tronco encefálico está compuesto por 3 partes, ¿verdad? De abajo hacia arriba, bulbo, Encefálico. puente y mesencéfalo. Perfecto. ¿Qué implicancias tiene a nivel anatómico este tronco encefálico? ¿Qué te pueden preguntar acá? O te preguntan las partes o te preguntan los pares craneales o los orígenes aparentes de los pares craneales. No te preguntan más. Tú tienes de abajo hacia arriba, en el bulbo raquídeo, tenemos un surco que nos va a dividir la estructura en dos, que es el surco medio anterior. De este surco medio anterior tenemos dos estructuras a los costados, que son las pirámides. Ok, las pirámides. Pirámides vulvares. ¿Qué pasa por esas pirámides? Te pueden preguntar, te señalan la estructura y te dicen, ¿qué fibras pasan por ahí? ¿Tú qué responderías? Las córticos finales. Las fibras corticoespinales, del haz corticoespinal. Por lo tanto, las fibras que pasan por acá van a tener una función motora, ¿verdad? ¿Y dónde termina este bulbo? En la zona más inferior donde está un pequeño entrecruzamiento de fibras que se llama Sucesión piramidal. decusación piramidal, ¿verdad? Pregunta, es algo también típico. ¿A qué nivel termina la médula espinal? Me estoy olvidando de eso. L1, L2. Entre L1 y L2, ¿no? El típico caso clínico que te ponen es ¿dónde tienes que hacer la punción lumbar? Y la respuesta es L3 y la 4. entre L3 y L4, ¿verdad? A partir de L3 en realidad. En un lugar donde nosotros no toquemos médula. Acuérdense de eso. Entonces tenemos pirámides, decusación piramidal. Por acá entrecruza el 90% de las fibras de las corticoespinal. La principal vía motora que tenemos en el cuerpo. Luego, al costado de las pirámides tenemos estas estructuras en forma de bolita, con una pequeña aceituna. Esas son las famosas olivas. Olivas vulvares. Estas olivas vulvares, recuerden que van a tener 3 estructuras que son importantes de recordar. Un surco que está antes de la oliva, o surco preolivar, un surco que está detrás de la oliva, o surco retroolivar, y una fosita que está por encima de la oliva, o fosa supraolivar. Perfecto. Luego tenemos la estructura o el surco que separa el bulbo del puente. Este surco de acá, que es el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino, ¿no? Como ustedes deseen. Ya saben, la protuberancia es protuberancia, puente, o puente Barolio, como ustedes quieran. Bulbo protuberancial o bulbo pontino. Y a este nivel, si tú sabes que este es el surco, bulbo protuberancial o bulbo pontino, yo te pregunto, ¿qué es esto? Ese es el nervio. El sexto par, ¿verdad? Sexto par. Si yo te digo que tienes el caso de un paciente que tiene parálisis facial y te pregunto, ¿de dónde origina ese par craneal? ¿Tú qué me dices? ¿Cuál sería tu respuesta? Sería a nivel del surco bulbo pontino por encima de la pirámide. Ok, ya. Parálisis facial, estamos hablando de qué nervio. ¿Qué par? Séptimo. El séptimo, ¿no? ¿Y el séptimo dónde origina? La fosa supraolivar. Fosa supraolivar, ¿verdad? De la fosa supraolivar origina el 7, ese es el 7, este de acá chiquito, 7 bis, y el octavo, ¿verdad? El octavo o el eh, vestíbulo coclear.
Muy bien. Tienes paciente que viene con tortícolis. ¿Dónde se origina el nervio afectado? ¿Qué cosa es la tortícolis, chicos? Cuando tú no puedes mover el cuello, ¿no? ¿Quién se encarga de inervar al músculo esternocleidomastoideo junto con el músculo trapecio? El nervio nervio accesorio, ¿no? El onceavo. ¿Y de dónde sale el onceavo? ¿Cuál es el origen aparente del onceavo par craneal? Surco retroolivar. Surco retroolivar, ¿verdad? Surco retroolivar. Tienes 9, faringio, 10, nervio vago, y 11, nervio accesorio. Paciente que viene con parálisis o con, ya más fácil, parálisis del lado derecho de la lengua. ¿Qué nervio estaría afectado? Hipogloso. Nervio hipogloso. Hipogloso. ¿De dónde nace ese nervio? Preolivar. Surco preolivar. Preolivar. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Ah, los agarré. Muy bien, derecho. Recuerda, las lesiones de pares craneales en su gran mayoría son ipsilaterales, del mismo lado de la lesión. 12. Teníamos acá 6. Y este agujerito tiene su nombre. ¿Cómo se llama? Ciego. Agujero ciego, ¿verdad? Perfecto. Este nervio grandazo. Nervio Trigémino. trigémino. Quinto par, que sale de una estructura de una fosita que se llama fosa trigeminal. Tienes todo esto que es puente. Las fibras pontinas, este surco grande, y ¿qué me dirías? ¿Qué arteria es esta? Arteria basilar. Arteria basilar o tronco basilar, ¿verdad? Que pasa por este surco basilar o impresión basilar. ¿Qué par craneal es este? El cuarto. ¿Cómo sabes que es el cuarto? Porque parece que ha dado la vuelta, ¿no? El tronco y se ha originado la parte posterior. Uh-huh. Pregunta, ¿cuál es el único par craneal que tiene su origen a nivel posterior? El cuarto par. ¿Cuál es su origen aparente? Por encima del velo medular superior. El frenillo del velo medular superior, ¿verdad? Entonces, este de acá también sería cuarto par. ¿Dónde se origina el tercer par? Que acá no se nota. Lo vemos aquí, mira. En la fosa interpeduncular. Fosa interpeduncular. Estos son los pedúnculos cerebrales, ¿verdad? Pedúnculos cerebrales. Y fosa interpeduncular, tercer par. Y hasta ahí paramos de contar, ¿verdad? Porque el primero y el segundo no tienen origen aparente a este nivel. Esto es en la parte anterior. En la parte posterior tenemos 3 divisiones. La lámina cuadrigémina, la fosa romboidea y la zona posterior del bulbo. ¿Cierto? Ahora sí, acá sí me gusta empezar de arriba hacia abajo. Tienes estas 4 bolitas. Yo te pregunto, paciente que
No, no paciente. Tú estás caminando por la calle y ves un destello de luz con un gran sonido, pero principalmente un destello de luz. Y automáticamente tú volteas a ver qué cosa está sucediendo. ¿Qué estructura está participando en esta acción? Muy bien, Colículos ¿cuál? ¿Colículos superiores o inferiores? superiores. Superiores. Estos son los colículos superiores, ¿verdad? Tienen función Visual. visual. Y los colículos inferiores, Función auditiva. función auditiva. Para los reflejos auditivos. Entonces acá tienes tus 4 bolitas que van a estar separadas por un surco en forma de cruz llamado surco cruciforme. Además, cada uno de estos colículos va a tener unas continuaciones por acá, que van a ser los brazos conjuntivales o brazos de colículos, ya sea superiores o inferiores. ¿Verdad? Perfecto. Tienes esta zona que son los pedúnculos cerebelosos. ¿Cuál es el más grande de todos? Pedúnculo cerebeloso Medio. medio, ¿sí? Acuérdate, nunca te lo olvides. Pedúnculo cerebeloso medio siempre es el más grande. Todo esto. Luego tienes el superior, medio e inferior. Este de acá es pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ok? Pedúnculo cerebeloso medio. Luego, tienes la fosa romboidea. En esta fosa romboidea, el rombo va a estar conformado por sus velos medulares. Velo medular superior, los bordes superiores, velo medular inferior, los bordes inferiores, y este vértice donde se encuentra el Orbes. óvix. ¿Qué implicancia tiene el óvix? ¿Qué cosa está ahí? El área postrema. El área postrema, ¿no? Y el área postrema, ¿para qué sirve? Es el centro del... Hoy, Brian, te agarré con eso. El área encargada del vómito, ¿ok? El área postrema y la zona más adentro está la zona gatillo quimioreceptora. ¿Para qué? Para controlar el vómito, el reflejo del vómito. ¿Qué sugiero yo para que puedas entender esta zona? Tú agarras tu rombo, lo dibujas. Dibujas tu rombo y lo separas, lo divides en una mitad. De esta manera, dividido por la continuación de este surco, que es el surco medio posterior, y lo divides también por el medio de acá, para que tengas 2 triángulos. ¿Cuál es la división en la parte horizontal? Estas estrías, que son las estrías medulares. ¿Ok? Tienes 2 triángulos. Vas a tener una en la parte superior, una estructura acá grande, otra estructura acá chiquita, y una que va a estar más metida. Y en la parte inferior vas a tener aquí una, aquí otra, y toda esta zona de acá, otra. Empezando de abajo hacia arriba, tienes esta primera zona que está más inferior, más lateral, el trígono del Vago. vago, ¿verdad? Trígono del vago, trígono del décimo par. Por encima, más superior, más medial, se encuentra el trígono del hipogloso. Hipogloso. Acuérdate, 10 y 12 siempre van a ir juntos, igual que 6 y 7 siempre van juntos. Trígono del vago, trígono del hipogloso. ¿Cómo los reconoces en la práctica? Tienes que ver cuál es el que está más inferior, más pegado hacia el óvex. El que te lo pongan más pegado al óvex y quizá un poco más lateral, ese es el trígono del vago. El que te lo colocan más hacia las estrías medulares, más hacia la mitad del rombo. Por eso yo sugiero hacer esta imagen mental. Dividimos el rombito en 2 mitades. Esa a mí nunca me ha fallado, por si acaso. La divides en 2 mitades, la que te la ponen más arriba, más hacia arriba,
y un poquito más medial, ese es trígono del pómulos. En la parte lateral de acá tienes toda esta zona, que es el área vestibular, ¿cierto? Donde se encuentran los núcleos vestibulares. En la parte superior solamente te pueden preguntar una cosa, no creo que sean tan ratas para que te pregunten otra cosa, que es esta estructura, que es como una bolita, y se llama Folículos faciales. colículo facial. Colículo facial. Por encima del colículo facial se encuentra la eminencia medial. Y por dentro, en el borde superior lateral, se encuentra el locus Cerúleos. ceruleus. Pregunta, ¿qué función tiene el locus ceruleus? Producción de dopamina. Producción de un neurotransmisor, la noradrenalina. ¿Ok? Noradrenalina. ¿Dónde produces acetilcolina? Los núcleos basales de Meigs. ¿Dónde produces noradrenalina? Locus coruleus. ¿Dónde produces serotonina? En los núcleos de Raphe. ¿Dónde produces dopamina? Tienes sustancia negra, tienes área tegmental ventral, son los principales. Tienes núcleo accumbens, también productores de dopamina. ¿Ok? Esos centros, chicos, recuérdenlo siempre. ¿Sí? No se olviden, porque por ahí los pueden salvar de apuros en algunas preguntas. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Esta estructura, Nicole, esta, la glándula pineal, La eminencia. eminencia teres. El área vestibular es toda esta zona, mira. Encima de los colículos faciales, creo que era eminencia mamilar, creo. Ah, los tubérculos mamilares. Eso está en la parte anterior. Esto que estoy coloreando de rojo es el área vestibular. Los tubérculos mamilares son dos bolitas que están en la vista anterior. Por encima de los colículos faciales está la glándula pineal o epífisis. Dime, Brian. En un pasito también vino el cuerpo restriforme y la verdad no sé cómo diferenciarlo del pedúnculo cerebeloso inferior. No sé si es lo mismo. Ah, qué ratas. Qué ratas. Eh, ¿Cómo te viene la pregunta? ¿En un examen o en un pasito? En un pasito pusieron el alfiler justamente, bueno, yo vi que estaba específicamente en el pedúnculo cerebeloso inferior, pero para ellos era el cuerpo restriforme porque estaba más lateral. A ver, señala. ¿Dónde lo pusieron más o menos? Pero sería en la parte anterior. Aquí no me ayuda esa imagen. Acá. Ajá, ahí sí. A ver, señala. ¿Puedes? Sí, 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 sí puedo. Ya más o menos, claro, como por aquí, algo así, pero no se asemeja a la muestra porque la muestra era otra cosa, estaba en una posición lateral todavía, ni siquiera estaba anterior o posterior. Qué rata. Ya, mira. El cuerpo restiforme, teóricamente, cuál es su función? O sea, ¿o qué conecta? Une el bulbo con el cerebelo, ¿verdad? Entonces Claro, estaría más o menos en este nivel. ¿Tú qué marcaste? ¿O qué pensabas que era? ¿Con cuál te confundiste? yo puse pedúnculo cerebeloso inferior porque, o sea, estaba debajo del Te medio. lo marcaba acá. Ya, Ajá, los pedúnculos son estos. Toda esta zona está llena de pedúnculos. ¿Sí? Superior aquí, medio acá e inferior acá.
tienes esta zona de abajo, hasta aquí, que son los tubérculos, que ahorita los vamos a repasar. Tienes los mediales, los tubérculos gráciles, los laterales, los tubérculos cuneiformes, y los más laterales, los tubérculos trigeminales. Luego tienes estas estructuras que son las estrías medulares, y en esta zona es donde se encontraría el cuerpo restiforme. Más o menos. ¿Me entiendes? O sea, no es como que los están como por debajo de los pedúnculos, más o menos a este nivel. A este nivel. ¿Sí? Si no te señalan ni las fibras de las estrías medulares, estás por debajo de los pedúnculos, porque los pedúnculos no salen de este empaquetamiento, eso sí. Los pedúnculos nunca van a salir de este empaquetamiento. Así que si no te señalan algo de ahí, no son pedúnculos. Y está por arriba de las estructuras, de las bolitas de los tubérculos, cuerpo restiforme es toda esta zona. Para los profes. Y sí tiene sentido que te lo hayan señalado como que más lateral, ¿no? Sí, gracias. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, seguíamos aquí abajito, en la zona posterior del bulbo, surco medio posterior, uy, y tenemos una bolita acá, que es el tubérculo, o los tubérculos Gracias. gráciles, ¿no? Tubérculos gráciles, gracilis, o tubérculos de nomenclatura antigua, de Gol. Luego tenemos otros dos tubérculos acá a los costados. Son los cuneiformes. Los tubérculos cuneiformes o cuneatus o de Burdas. ¿Qué son estos tubérculos? ¿Para qué me sirven? ¿Qué cosa hay dentro de ellos? Adentro están los núcleos, ¿verdad? Núcleos tanto cuneiformes y núcleos gráciles. Núcleos grácil, cuneiforme. ¿Y para qué me sirven esos núcleos? ¿Parte de qué vía forman? Eh, la vía sensitiva Ujú. de los leniscos. La vía del lemnisco lateral, medial. Medial. Lemnisco medial, la vía bulbotalámica, muy bien. Vía bulbotalámica o acicoliburdas, que se encarga de llevar ¿qué información? La propiocepción y el tacto protopático. Tacto epicrítico y Sí. propiocepción consciente. Guarda, hay propiocepción consciente e inconsciente. Consciente es cuando tú eres consciente de la posición de tu propio cuerpo. La inconsciente es la que se encarga del equilibrio, la postura, los cambios de posición. De esas cosas se encargan las vías espinocerebelosas. Y el tacto epicrítico, sí, Nicole. Y el tacto epicrítico es el tacto de las texturas, el tacto fino. Tú puedes reconocer texturas, formas, tamaños con el tacto. Pasa por el cordón posterior, ¿verdad? Luego tenemos ya, repasito rápido las otras vías. La vía espinotalámica lateral, que se encarga de llevar dolor, temperatura. La vía espinotalámica anterior, que se encarga de el tacto, perdón, de la propiocepción consciente, perdón, del tacto protopático. Espinotalámica anterior, tacto protopático, y luego tienes a los espinos cerebelosas anterior y posterior, o directa y cruzada, que se encargan de llevar información de la propiocepción inconsciente. Entonces, aquí es donde tienes los núcleos. Acá llega la neurona que viene desde el asta posterior, asciende ipsilateral, llega a estos núcleos y de aquí decusa en su segunda neurona para llegar al tálamo.
¿no? Y asciende como fibras del lemnisco medial. Y luego tienes otros por acá que son ya los tubérculos trigeminales. Estos tubérculos tienen por debajo sus continuaciones, que son los fascículos, que tienen el mismo nombre. Fascículos gráciles y fascículos cuneiformes. ¿Ok? Igual acá. Fascículo grácil, fascículo cuneiforme. El fascículo grácil se encarga de llevar información de qué miembros, superiores o inferiores. 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 Muy bien. Y los fascículos cuneiformes de los miembros superiores. Excelente, chicos. Muy bien, perfecto. Estamos bien, estamos bien. ¿Preguntas sobre bulbo? ¿No hay preguntas? Ya, perfecto. Seguimos con cerebelo. Le soplé. Bueno, ¿cómo está dividido el cerebelo? Anatómicamente. Por lóbulos. Lóbulos, ¿no? ¿Cuántos lóbulos tiene? Lóbulo superior, El inferior. lóbulo inferior y el lóbulo flóculo nodular. ¿Cómo distingues cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior del cerebelo? La parte superior es plana, superior. Y la parte inferior, acá ves la pancita, el globito. Inferior. Acá se encuentra el lóbulo superior, todo esto. Lóbulo superior. De aquí para abajo y toda la curva, lóbulo inferior. Y esta zona de acá, el lóbulo flóculo nodular. Además, los lóbulos van a estar divididos entre sí por lobulillos, ¿cierto? Los famosos lobulillos, que van a estar divididos entre sí por cisuras o fisuras. Tenemos los lobulillos y tenemos a las fisuras o cisuras. Yo cada vez que doy clase de cerebelo siempre digo, este órgano es súper sencillo y es muy noble también, porque están todas las estructuras tan ordenadas que tú te aprendes la lista de nombres en el orden que tienen que aparecer, y van a estar ahí, no se van a perder nunca. Por ejemplo, tenemos esta primera estructura, y tienes acá esta cisura, mira, grandaza, que te la divide. Este es un lobulillo. ¿Qué es el lobulillo? Simple. Lobulillo cuadrado. ¿No? El primero es el lobulillo cuadrado o cuadrilátero. Dividido por ¿qué fisura? Fisura Simple. primaria. Igual. ¿Ok? Fisura primaria. Luego tienes por debajo una segunda fisura y un segundo lobulillo. Este es el lobulillo simple. Este sí es el lobulillo simple. Que va a estar dividido por su fisura Postclival. posclivar. Posclivar. Este tercer lobulillo tiene forma de semiluna. Entonces se va a llamar lobulillo semilunar. Lobulillo semilunar. Los semilunares hay dos. Hay un semilunar superior y un semilunar inferior. Si estamos en una vista superior, donde vemos todo el órgano plano, entonces este será el lobulillo semilunar superior. Entre el lobulillo semilunar superior e inferior está una fisura, que es la fisura, lúzcanse chicos, Horizontal.
horizontal o circunferencial, que es la más grande, la más profunda y que literalmente te divide el cerebelo en una parte de arriba y una parte de abajo. Por eso la reconoces, es la más profunda de todas. Después de la fisura horizontal tienes este segundo lobulillo, que es el lobulillo semilunar inferior. ¿Ok? Lobulillo semilunar inferior. Por debajo del lobulillo semilunar inferior tienes al lobulillo digástrico y por debajo de este tienes a la amígdala cerebelosa. ¿Verdad? Amígdala cerebelosa. ¿Qué fisuras tenemos acá? Entre el lobulillo semilunar inferior y el lobulillo digástrico. ¿Qué fisura es la que está separando aquí? La fisura secundaria o fisura prepiramidal. ¿Sí? Y acá tienes otra fisura que está por detrás de la amígdala cerebelosa, que va a ser la fisura retroamigdalina. O en algunos textos también la puedes encontrar como retrotonsilar. ¿Por qué retrotonsilar? Porque la amígdala cerebelosa también se le conoce como la tonsila del cerebelo. ¿Ok? Retrotonsilar o retroamigdalina. En una vista de frente tienes estas dos estructuras que son los flóculos. Flóculos que tienen ¿qué función, chicos? Hablando ya de la parte funcional. Uy, ¿qué pasó? Se quedaron callados. ¿No? ¿Nada? ¿Qué fue? ¿Dónde estudió cerebelo? Lóbulo, flóculo nodular, función, equilibrio y movimientos Oculares. oculares, ¿verdad? Lóbulo superior, función, posturas, tono muscular. Lóbulo posterior, función, coordinación motora. ¿No han hecho cerebelo? ¡Wow! No te creo. Ya, entonces vamos a hacer esto. Ya, tienes entonces tus tres lóbulos, ¿ok? El lóbulo superior, que tiene la función de las posturas, el tono muscular, el lóbulo posterior, que es el más desarrollado, que va a tener la función de la coordinación motora, la planificación motriz, motriz y el aprendizaje motor. Esos tres tienen, son de la función del lóbulo posterior. Y luego el lóbulo flóculo nodular tiene dos funciones básicamente, la del equilibrio y la de los movimientos oculares. ¿Ok? Entonces, en los casos clínicos o en los exámenes te pueden decir que un paciente viene con signos cerebelosos, síndromes cerebelosos. Y te van a decir, ¿no? Paciente viene con aumento de base de sustentación. Es una persona que abre los pies para no caerse, para mantener el equilibrio. Entonces, ¿qué cosa está afectado, no? Está afectado parte del tono muscular, lóbulo anterior, parte del equilibrio, lóbulo flóculo nodular. Ahora, estos tienen otros nombres también. Los nombres anatómicos son lóbulo anterior, posterior y flóculo nodular. Sin embargo, los nombres a nivel funcional varían, siendo
el flóculo nodular llamado vestíbulo